Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Faz Todos. bem uma semana e graças ao Estamos Senhor en Foz de muito Iguazú pela en grande una sede da conferencia palavra e também pela vontade de seguir de perto a palavra. Toda essa região aqui concorreu para cá, né? y gracias al Señor Muito mais do que nós por imaginamos. la gran Então o sed que Senhor tienen por la realmente palabra y está también nos por la proporcionando um momento voluntad de seguir de maravilhoso. cerca la palabra. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, nós estávamos tendo uma rápida comunhão com os cooperadores e eu Para vi Foz de Iguazú que toda essa alegria, toda essa es mucho más de lo que felicidade que imaginábamos. nós El estamos Señor tendo realmente está em momentos dándonos momentos sobrenaturais, maravillosos. Y milagres, hoy que Deus mismo, está antes fazendo de entre llegar nós, aquí, nada disso estábamos teniendo una gran foi rápida comunión con los para cooperadores y receber a yo les palavra decía do que Senhor, toda esta enquanto nós alegría, toda temos esta felicidad que que Deus nosotros estamos simplesmente viviendo comanda, né, a igreja y ouvir momentos essa palavra, sobrenaturales, todas as milagros que coisas el Señor está acontecem haciendo na entre hora nosotros, que as coisas nada devem de esto acontecer fue e, né, por assim Deus nosotros, sino comanda. por la palabra del Señor. E pessoas Cuando nosotros são permitimos ganhas, né, que através Dios disso. gobierne, Então, queremos que comande vocês a la tenham iglesia por medio de su palabra, esse todas espírito estas essa cosas semana, comienzan a entrar en Deus, orden, juntamente todas estas com cosas o comienzan a suceder y la alegría O exalta nuestros Equador é um corazones. país onde o Senhor tem abençoado muito as Bueno, igrejas. primeramente necesito Uma vez eu estive decirles lá, a ustedes que este a fin de situação, semana, né, para não estava yo, junto boa, con otros mas cooperadores, graças a estar Deus a palavra en tem Ecuador. feito um Ecuador trabalho e es ali un hoje país no donde Equador nós temos muita harmonia, muchas temos a prática iglesias, da palavra la atual última vez que yo estuve aplicada allá, em todas as la ferramentas que estão situación funcionando naquele país. aún no era Então buena, pero gracias a Dios, era la palabra de Dios tuvo era efecto. a minha Y allí hoy, experiência, Ecuador, nosotros tenemos mucha armonía, houve muita tenemos la mudança práctica de la política palabra também, actual, el encargo, houve todas las herramientas están funcionando en aquel país. Entonces, segurança pública no era país más que a esperado semana mi passada ida para Ecuador en este fin de semana. em Belo Sin Horizonte embargo, hubo muchos cambios políticos e onde y también nós fomos hubo informados de que una muitas pessoas deterioramiento de la seguridad pública en aquel podem país. piorar, Y en la semana e hoje no pasada, caso tem el último día de la uma conferencia ruptura en Belo em Horizonte, muitos lugares yo estaba con algunos e cooperadores falando y justamente de donde problemas nosotros fuimos informados de que não la seguridad pública apagão en em vários Ecuador, lugares do país, el crimen organizado, internet não está ha estável. tomado cuenta de muchos Por causa lugares. disso tudo, os irmãos, os cooperadores que estavam comigo, eles acharam que eu não deveria ir, não haveria essa necessidade de correr esse grande risco de estar lá. Então eu respeitei a opinião dos irmãos, honrei, a preocupação dos irmãos. No entanto, era necessário a gente marcar de praticamente improviso, essa conferência em algum lugar. E eu sei, De correr este gran riesgo de estar allí, entonces yo respeté la opinión de los hermanos, honré sus preocupaciones. Sin embargo, era necesario nosotros marcar prácticamente de improviso. Mi amigo estaba al lado mío. Yo creo que uno de los pocos lugares a hacer de última hora, convocar una conferencia, aún es el Cono Sur, el Cone Sur. Y así, claro que nosotros necesitábamos primeramente de la confirmación de los cooperadores, de los hermanos de Ecuador, para que ellos realmente consintiesen en que esto sea realizado allí. Aguardamos algunos días más, pero en este periodo de tiempo, Amir accionó a varios cooperadores aquí en Foz y rápidamente posibilitó la realización de esta conferencia. Y no había un lugar, los hoteles de la ciudad, los lugares de eventos, la ciudad está totalmente llena de eventos. La ocupación hotelera casi total, pero gracias a Dios nosotros encontramos un lugar y este hotel, por nuestra necesidad, ellos abrieron
este lugar para nosotros, para que tengamos esta conferencia este sábado y termina mañana en este hotel. Gracias al Señor. El Señor hizo todos los arreglos y se hizo posible la realización de esta conferencia. Entonces nosotros queremos decir a todos los hermanos que nos acompañan, realmente el Señor haciendo algo entre nosotros. Cuando los hermanos pidieron para que se presentasen y viniesen adelante todos los que fueron ganados en estos últimos días, en estos últimos tiempos, por la operación del BNB y también por el proyecto, por el proyecto familia y por el colportaje, y estaban aquí 60 personas, vinieron adelante, son personas nuevas que vinieron a... Una buena parte de estas 60 personas son adolescentes y jóvenes y sus familiares. Hermanos, esto comprueba que las herramientas que el Señor nos ha dado funcionan y el Espíritu está en esto. Por tanto, hermanos, vamos a ser diligentes. Yo percibo, hermanos, que en la semana pasada, en Belo Horizonte, nosotros necesitamos predicar el Evangelio del Reino, colocar a las personas en la lucha por el reino para ser parte, completar el número de 144,000 vencedores que estarán vivos en la venida del Señor. Y esta tarde, viendo todas estas personas y muchos adolescentes, me dio una impresión, una sensación de que entre los 144,000 vencedores vivos, cuando el Señor vuelva, son personas que están en la lucha por el reino. Para mí, muchos serán jóvenes, adolescentes y muchos niños de hoy. Nuestros niños de hoy están colocadas dentro de la cultura, viendo a sus padres acompañar de cerca la palabra. Nuestros preadolescentes ya están entrando en el clima de los adolescentes. Nuestros adolescentes están recibiendo la palabra de una manera maravillosa, inculcando en el corazón la palabra de Dios. Ya con tan corta edad, la palabra ya está siendo inculcada en ellos. Por tanto, hermanos, yo creo que un buen número de los 144,000 estará formado por los adolescentes y desde los niños de hoy serían. Yo quedé muy alegre cuando yo me senté aquí en el auditorio. No paraban de venir niños, preadolescentes y adolescentes para verme. Portanto, irmão, eu estou muito esperançoso quando o Espírito nos levou a falar em julho deste ano de duplicar o número de pessoas. Eu vou dizer que, como homem, eu fiquei um pouco receoso. Será que abri a boca grande demais com isso? E com medo disso não se concretizar. Mas, irmãos, olhando para o número de adolescentes que já está crescendo entre nós, irmãos, é muito possível nós duplicarmos esse número de pessoas. Eu creio que muitos adolescentes, muitos pré-adolescentes vão ser ganhos até julho do ano que vem. Eu acredito sim que é possível duplicar esse número e sem falar, irmãos, que na África também as coisas estão fervendo lá, pessoas estão... Más personas están viniendo a la iglesia. El Señor está haciendo grandes obras en la iglesia. Por tanto, es posible nosotros darle al Señor, completar enseguida. Yo creo que puede ser dentro de pocos años nosotros completemos para el Señor los 144,000 vencedores que están encajados, luchando por el reino. Yo creo totalmente posible aún en nuestra generación que el Señor oiga nuestras oraciones. Muy bien, hoy este primer mensaje es un mensaje más libre. Yo tomo los últimos mensajes y yo no tengo una ruta fija, yo no tengo un programa, un bosquejo de algo preprogramado. Yo busco al Señor, cuál es su dirección, cuál es su sentimiento, lo que Él quiere hablar. Y yo voy siguiendo al Espíritu
conforme Él quiere hablar con nosotros. Por tanto, hermanos, esto yo quiero decirles a ustedes, que la palabra tiene que tener la procedencia de Dios. Dios tiene que ser la procedencia de la palabra, no el hombre. No es algo programado como por el hombre, así como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, no que por nosotros mismos seamos competentes de pensar en algo, como si partiese de nosotros. Por el contrario, nuestra suficiencia viene de Dios. Por tanto, hermanos, todo lo que sale del hombre no hace la obra de Dios. Si la palabra partiese de nosotros, no hace la obra de Dios. Pero si tiene el origen en Dios, esta palabra hace la obra de Dios. Por tanto, yo siempre subo aquí en la mesa para hablar con la iglesia. Subo con mucho temor y temblor en el corazón, siempre buscando cuál es la dirección del Señor, por lo que el Señor quiere hablar, porque su palabra al final de todo es lo que hace la obra de Dios, que hace que las cosas sucedan y acontezcan. Aleluya, amén. Gracias al Señor. Yo aún voy a comenzar, entonces yo escogí como título de este mensaje la presente verdad. Entonces yo voy a comenzar aún por 2 Pedro capítulo 1. Ya en el comienzo, el apóstol hablando en el versículo 1 del capítulo 1 sobre fe igualmente preciosa. Yo creo que nosotros tenemos que dar más valor a esto. Cada uno de nosotros, cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos un pedazo de tierra. Esta tierra es nuestra fe que recibimos del Señor. ¿Y cómo recibimos esta fe? Entonces yo tuve que dar una explicación y hoy voy a dar una pasada rápida. Nosotros creemos en qué? Nosotros creemos en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el objeto de nuestra creencia, es el objeto de nuestra fe. Entonces, nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios, Él es la fe objetiva. Él es el objeto por el cual nosotros creemos. Entonces, Él es la fe. Y yo usé Gálatas 2:20. ¿Ustedes recuerdan? Vamos a ver. Vamos a leer Gálatas 2:20. Que dice así. Yo voy a leer al final del versículo 19. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En el texto original tiene el sentido de que este vivir que ahora tengo en la carne, vivo por la fe, a la fe del Hijo de Dios. Entonces, esta frase, vivo por la fe del Hijo de Dios, esta preposición hace una aposición. Esto quiere decir, la fe es igual al Hijo de Dios, el Hijo de Dios es igual a la fe. En otras palabras, ¿en quién nosotros creemos? En el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios es nuestra fe objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque está fuera de nosotros. Si nosotros decimos que no creemos en Jesús, esta fe como Hijo de Dios existe. Si usted dice que cree, usted también existe. Entonces la fe es objetiva, independiente de yo creer o no. Entonces la fe es objetiva. Sin embargo, la fe objetiva, si no tiene ninguna relación conmigo, yo no tengo nada con esto. Pero, por tanto, Dios desea, cuando yo creí en el Señor Jesús, Dios proyectó esta fe objetiva para dentro de mi corazón. Y esta fe objetiva
que fue dada en mi corazón, proyectada en mi corazón, es mi fe subjetiva. Esta fe subjetiva es la tierra, el pedazo de tierra, es el lote de tierra que Dios dio para usted. Claro que no es la tierra física, es la tierra espiritual. Es un pedazo de tierra, de la buena tierra de Canaán. Entonces, Cristo es la buena tierra de Canaán y yo recibí como un lote de tierra, un pedazo de tierra. Entonces, cuando el pueblo de Israel entró en la buena tierra de Canaán, cada uno de ellos recibió la porción de tierra en suerte. Entonces fue repartido entre ellos estas porciones de tierra. A cada uno obtuvo una porción de tierra. Y esta porción de tierra que cada uno obtuvo es igualmente preciosa de uno y del otro. Quiere decir, no es una cuestión de dimensión, o es mayor o menor, sino el valor, es el mismo valor. Entonces, todos nosotros recibimos esta fe subjetiva cuando creímos en Jesús de igual valor. Nadie puede decir, aquel hermano avanzó más porque recibió una tierra mejor que la mía. No, todos nosotros recibimos fe igualmente preciosa. Ahora, depende de cómo yo lo trabaje. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo hablé para ustedes también que trabajar en esta fe, desarrollar esta fe, o primeramente, cómo esta fe, cómo la fe objetiva fue proyectada, vino hacia mí como mi fe subjetiva, es por medio de la palabra. Ustedes recuerdan, es por medio de la palabra. La fe, vamos a ver, Romanos 10. Yo estoy haciendo un recordatorio. Romanos 10, ¿cómo nos dice? Versículo 17. Así, la fe es por el... Aquí dice, en portugués dice por la predicación. En el texto original, la fe viene por el oír. Entonces, ¿oír qué? Oír la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo la fe que es Cristo vino para dentro de mí? Primeramente vino como la palabra del Evangelio de la salvación. Y esta palabra cuando llega hacia mí, a mi ser, todo ser humano está formado de tres partes. La parte externa que tiene contacto con el medio externo. ¿Y cuál es la parte que recibe la palabra? ¿Cuál es la parte? El oído, ¿es verdad? Entonces, la fe viene por el oír. Y cuando viene por el oído, yo necesito decidir recibirlo o no recibirlo. Yo puedo estar aquí sentado en la reunión, pero estoy volando. La palabra entra aquí y sale por allí, no tiene ningún efecto en nosotros. Entonces yo necesito oír y recibir la fe. Por tanto, yo hice una ilustración, un dibujo, no sé si ustedes están viendo. Yo no tengo ningún monitor para poder ver. La ilustración del camioncito. El camioncito trae la fe subjetiva, que es el Hijo de Dios, la fe objetiva, que es el Hijo de Dios, para dentro de mí. Entonces, golpea mi puerta exterior primeramente, que es mi oído. Ahí el oído tiene que decir, sí, yo quiero oír. Ahí golpea en el segundo círculo, que es mi alma. Y mi alma, ¿quién atiende a este camioncito de la fe? Es mi mente. Mi mente tiene que decir, yo voy a aceptar o no voy a aceptar. Entonces su mente, si dicen esta noche, yo quiero aceptarla, recibir la palabra de Dios, entonces la mente va a pasar para la emoción, y la emoción va a decir, a mí me gusta esta palabra, y pasa a la voluntad, las tres partes del alma, y el alma toma la decisión de recibir la palabra, y la palabra va a la tercera parte, que es nuestro espíritu. La palabra llega a nuestro espíritu, ella es proyectada en mi corazón.
ahí yo paso a tener mi fe subjetiva. ¿Está bien? Yo tengo mi fe subjetiva. Y esto es equivalente, yo le mostré a ustedes, es como una cámara fotográfica. Y en verdad, nuestro globo ocular es una cámara fotográfica. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo recibo la imagen de un objeto objetiva, un objeto objetivo, un objeto fuera de mí? ¿Cómo yo consigo traer este objeto dentro de mí? Es a través de un obturador. Quiere decir una abertura. Yo necesito tener una abertura para recibir la luz. Ustedes saben que ninguna imagen consigue ser recibida por usted si no hay luz. Si ahora yo mando a apagar todas las luces aquí, usted no tiene ninguna imagen. Entonces, la imagen viene por la luz. Gracias a Dios, la palabra de Dios es luz, porque Dios es luz. Entonces, la imagen exterior solo consigue ser proyectada para la imagen interior, para mi retina, para el globo ocular o para mi corazón a través de la luz. Y la luz entonces trae la palabra con todo su contenido de la fe para dentro de mi corazón. ¿Ustedes entienden? Y todo lo que está en tu corazón, hermanos, no es doctrina, no es teoría. Todo lo que realmente hace parte de su fe subjetiva ya es algo grabado en usted. Entonces no es meramente un conocimiento bíblico que usted adquirió, no es meramente la facultad de teología que usted cursó, usted aprendió muchas cosas, no. La fe subjetiva es algo que usted recibió y Dios grabó dentro de usted. Ahora hace parte de su historia, hace parte de su experiencia, hace parte de usted. Entonces, todo lo que está guardado solamente en su mente intelectual aún no está en su fe subjetiva. Pero todo lo que está en su fe subjetiva se tornó su realidad. Es la verdad de Dios que fue grabada en usted. Esta verdad es suya, esta realidad es suya. ¿Está bien? Entonces, hermanos, es esto lo que va a contar en la vuelta, en el regreso del Señor Jesús. No es cuánto yo hice cosas para Él, no es cuánta capacidad yo tengo de predicar el Evangelio, hacer esto, aquello, sino cuánto de la fe fue grabada, proyectada, fue sedimentada dentro de mi fe subjetiva. Esto es lo que me da una entrada ampliamente suplida para el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es teoría, sino que es experiencia, sino que es conocimiento. Por eso que la Biblia llama de pleno conocimiento para dentro de mí. Entonces yo vi muy interesante dos versículos que nosotros leímos en la live del jueves. ¿Ustedes recuerdan cuándo son estos dos versículos de Salmo? Salmo 119, 130. Vamos a ver. Salmos 119, 130. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se você for para o original, texto original hebraico, a revelação aqui é a entrada. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Esta palabra, la exposición aquí, si usted va al original, el texto original hebreo, la revelación aquí es la entrada, es la puerta, la entrada. Entonces, la entrada de las palabras de Dios, aquí dice alumbran. En portugués dice esclarece, es brilla, hace clara. Entonces, la entrada de las palabras de Dios brilla, hacen claro y da entendimiento a los simples. Esto encaja con Isaías 66, versículo 2.
Dios, Él quiere habitar en qué. No tiene sentido usted hacer una casa suntuosa para Él porque todo Él creó. El lugar que Él quiere habitar es en el corazón de aquel que tiene espíritu humilde, espíritu simple, un espíritu que no se cree capaz de algo, sino un espíritu receptivo a su palabra. Entonces los simples reciben entendimiento a través de la entrada de su palabra, de sus palabras, y que brillan. Y sumando con otros salmos, Salmos 36, 9, versículo 9. Salmos 36, versículo 9. Es ese versículo, ¿no? 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir? En tu luz veremos la luz. Tu luz, la luz de Dios, aún es algo objetivo de mí. Está fuera de mí, pero en tu luz vemos la luz. Esta luz, en tu luz vemos la luz. Entonces, esta luz objetiva se tornó mi luz subjetiva. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra. Porque la entrada de la palabra de Dios brilla. La entrada de la palabra de Dios trae luz. Y esta luz da entendimiento a los simples. Entonces, gracias a Dios, todo eso habla con relación a una cámara fotográfica. Y nosotros somos esto. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos inculcar la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio capítulo 6. El secreto de todo, hermanos, no es solamente yo estudiar mucho, tener mucho conocimiento bíblico. No es que no tengo que tener conocimiento bíblico, sino que la palabra de Dios es para ser inculcada. Es cómo se inculca en el corazón. ¿Cómo es el significado del verbo inculcar en portugués? Es grabar o imprimir la palabra en mi corazón. ¿Es verdad? Entonces, alguien inculca la palabra, que es graba la palabra en mi corazón por medio de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, este es el secreto. No es meramente alguien conoce más la Biblia o conoce menos la Biblia. Claro que tiene que conocer la Biblia, pero el verdadero valor de la palabra de Dios está en hacerla inculcar en usted, hacerla grabar en usted. Hermanos, esto es hacer que la fe objetiva en su fe subjetiva. Ahí usted tiene experiencia de eso, ¿está bien? Entonces, yo quise comenzar por ahí. Ahora, ustedes van a entender por qué comencé por ahí, dando importancia a la palabra. Porque sin la palabra nada de esto sucedería. La palabra es el vehículo, es el camión que trae la fe, que trae el propio Dios, todos los elementos de Dios hacia dentro de mi fe subjetiva y pasa a ser mías. Estas cosas de Dios, todos los elementos de Dios pasan a ser míos. Bueno, vamos a seguir entonces a Pedro. Vamos a volver a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 aún en el capítulo 1. ¿Por qué en el versículo 12? Después que él habla en que nosotros permitamos que la palabra de Dios sea recibida en mi corazón y yo con mucha diligencia trabajo en esta tierra, yo voy a tener mi entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo ampliamente suplida. Entonces, cuando el Señor regrese, yo voy a ser uno de los vencedores. ¿Está bien? Esto él dice hasta el versículo 11, pero en el versículo 12, ¿por qué él dice así? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis
y estéis conformados a la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, quiere decir, en cuanto estoy en este cuerpo, en cuanto estoy viviendo en este cuerpo, en cuanto esté vivo, el despertaros con admonestaciones. ¿Por qué Pedro quiere decir que todo lo que él quiere, todo el esfuerzo que él puede hacer es para hacer que usted recordarle, usted recibir y dejar que la presente verdad haga una obra verdadera en usted? Ustedes percibieron que el apóstol Pedro, él tiene mucha preocupación de que nosotros oigamos muchas cosas y no percibamos cuál es la palabra de Dios y lo que Dios está hablando con su iglesia. Hermanos, está viendo los apóstoles, está viendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba trayendo a sus oyentes la presente verdad. Y en cuanto él viviese, él quiere hacer recordarles estas cosas. En nuestras palabras, nuestra vida solo tiene sentido, hermanos, es permitiendo que Dios hable con nosotros la palabra que viene de Él y que traiga la fe objetiva hacia adentro de mi fe subjetiva. ¿Y qué palabra es esta? No es cualquier palabra linda, no es cualquier palabra de alguien que conoce la Biblia, no. La palabra que viene de Dios, que Pedro lo llama de la presente verdad, o la verdad ya presente con vosotros. En otras palabras, es la palabra que he hablado con ustedes. Esta palabra trae la fe objetiva para dentro de su fe subjetiva. Es esto lo que vale, esto es lo que cuenta. Los hermanos entienden. Esta es la importancia de la palabra. Ahí él profundiza al versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Acá él ya da un nombre. Esta presente verdad es la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Yo voy a explicar un poco para ustedes por qué Pedro habló todo esto. Él terminó de hablar en los versículos 12 y 13 la importancia de la presente verdad. En cuanto Dios me dé aliento, en cuanto Él estaba vivo, aún en este tabernáculo, en este cuerpo, Él iba a esforzarse a demostrarle la importancia de la presente verdad, porque esta palabra profética es la que va a hacer que su fe subjetiva crezca. No es palabras lindas, no es cualquier palabra, sino que es la palabra que viene del canal correcto, la presente verdad. Y esta presente verdad, algunos distorsionaban algunas palabras que Pedro decía. Pedro debe haber contado que la experiencia que él tuvo registrada en Mateo 17, juntamente con Santiago y Juan. ¿Cuál fue la experiencia que él tuvo en Mateo 17? ¿Quién sabe? ¿Nuestros adolescentes saben o no? ¿Qué experiencia el apóstol Pedro tuvo juntamente con otros dos apóstoles, Jacobo y Juan, en Mateo 17? Fue en el monte que Jesús llevó a los tres aparte, y en este monte Jesús se transfiguró delante de ellos. Jesús tenía una apariencia humana y no era lindo. La Biblia dice que él no tenía ninguna belleza. Isaías 53, no tenía ninguna belleza que agradase al hombre.
Él tenía un poco más de 30 años de edad, pero pensaban que él tenía 50 años. Quiere decir un rostro envejecido. Entonces no tenía ninguna belleza, pero de repente él llevó a los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para un monte alto. Y en este monte Jesús quiso mostrarles quién realmente era Él. Entonces, cuando Él abrió quién realmente Él era, ellos vieron la gloria, ellos vieron a Jesús lleno de gloria, transfigurado. Ah, este es Jesús. Nosotros pensábamos que aquel Jesús era el de la apariencia fea, envejecida, pero de repente Jesús era aquella gloria. Y Dios apareció y confirmó. Una nube y la gloria llenó aquel lugar y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, ellos vieron esto. Pedro debe haber contado esto a sus oyentes. Y ahí los escarnecedores, voy a hablar de mañana, voy a hablar un poco de esto. Los falsos maestros, los que escarnecían lo que los apóstoles hablaban. Decían, esto Pedro inventó. Es una fábula ingeniosamente inventada por los apóstoles. Es lo que está escrito aquí, versículo 16. Porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas. Quiere decir, algunos decían que eran fábulas que ellos inventaron. Y Pedro asoció la visión que él tuvo en el monte de la transfiguración a la venida del Señor. No sé si ustedes percibieron esto. Entonces, él asoció aquello. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, el Señor Jesús va a venir en su gloria. Entonces, ellos ya anticiparon y vieron la gloria del Señor. Entonces, estos escarnecedores decían que eran una fábula lo que ellos estaban hablando, pero ellos hablaron, no, nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Nosotros vimos su gloria y nosotros oímos aquella voz que venía de los cielos. Estábamos con él en el monte santo. No es mentira, no es fábula, es verdad. Ahí el versículo 19. Por eso yo quise explicarles a ustedes. Aquí dice, tenemos también, es aquí queda más lindo en portugués. Aquí hay una conjunción E en portugués. Y tenemos también la palabra profética más segura. Este E, ¿qué significa? Este E, voy a leer lo que yo escribí aquí. Esto está en una nota de la versión Recobro, que dice así. El versículo 19 inicia con la conjunción E, que en griego es kai, que indica que aparte de la verdad de la transfiguración del Señor, abordada en los versículos anteriores como inoculación en contra de las fábulas supersticiosas, la verdad de la palabra profética es usada como una confirmación más segura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir porque algunos decían que yo estoy forzando el uso de la palabra profética. Aquí, en el contexto, la palabra profética se refiere a las escrituras proféticas de antiguamente y también se refieren a este momento de la transfiguración. La transfiguración. Pero esta conjunción E dice que no se refiere solamente a la experiencia de la transfiguración. Esta conjunción E habla con relación a que toda la palabra profética, ella es usada como una confirmación más segura que viene de parte de Dios. Los hermanos entienden, por eso, hermanos, esto le da libertad de usar lo que nosotros estamos recibiendo, es la palabra profética. Y la palabra profética, de hecho, hermanos, en nuestra experiencia, ha sido para nosotros una antorcha que brilla en una noche oscura.
¿O no es nuestra experiencia esto? Hermanos, gracias a Dios, Me levar para onde? yo vivo con mucha seguridad hoy. Vai me levar para a volta do Senhor. Yo sé dónde estoy, Porque yo essa sé a dónde candeia voy, que brilha porque delante de mí hay una antorcha que brilla, que me da dirección. Y yo sé que esta antorcha va a llevarme a dónde. em meu coração. Va a llevarme a la venida del Señor, porque esta antorcha que brilla es hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, en mi corazón. Entonces, esta estrella de la mañana va a nacer en los corazones de quien está acompañando la palabra profética. ¿Usted acompaña? ¿Usted sigue de cerca? Entonces, es uno de aquel que ama el regreso del Señor, la venida del Señor. Y usted está luchando por el reino. Y ciertamente, hermanos, un día, usted que acompaña la antorcha, que acompaña la palabra profética, la estrella de la mañana va a nacer en su corazón. Su venida secreta. Su venida va a ser primeramente recibida por los que aman su regreso, que luchan por su reino, luchan por su regreso. Esto es lo que yo llamo los que están encajados, los 144,000 encajados. Oh Señor Jesús. Bueno, ahí yo quiero hoy agregar una revelación más. Aquí dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta profecía de la Escritura se está refiriendo a qué? Está refiriéndose a la profecía del Antiguo Testamento. Está refiriéndose a la profecía de todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron por Dios. Y hoy es escritura. ¿Por qué él no se refiere a la escritura del Nuevo Testamento? Porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Ustedes entienden? Usted tiene el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían. Lo que ellos tenían en sus manos era la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quería decir Pedro? Miren, yo estoy hablando la palabra profética. Toda la palabra que el Señor habló en el Antiguo Testamento por los profetas, que está en la Escritura, hace parte de la palabra profética. Pero Dios no se detuvo en su hablar, no paró en su hablar. Entramos en el nuevo pacto, en la nueva alianza, tiene la presente verdad. En el nuevo pacto, Dios continúa hablando. En otras palabras, las palabras que yo estoy hablando con ustedes hacen parte hoy de la escritura profética. Usted va a decir, no, hermano Pedro, usted está forzando esto. ¿Estoy forzando? Bueno, vamos a ver Romanos 14 entonces. Como Paulo fala disso? Romanos 14 vamos a leer. ¿Cómo Pablo nos dice? ¿Cómo Pablo nos dice? Para vos confirmar. Perdón, Romanos 16. A palavra profética, Romanos 16. né? Aquele que é poderoso ¿Cómo para Pablo habla de esto? Versículo 25. o meu evangelho. Y aquel que puede confirmaros. Meu evangelho e a pregação ¿Quién confirma? Es la palabra profética. do evangelho Aquel que puede confirmar según mi evangelio, dice Pablo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. En mi evangelio de Pablo es la predicación de Jesucristo. Entonces, Dios es poderoso para confirmar esta palabra. ¿Está bien? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo estaba refiriéndose aquí. Estaba refiriéndose a la revelación de los misterios que el Señor reveló a él, a los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, esta revelación del misterio fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, pero su revelación fue dada por los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Ustedes entienden? Fue dada para ellos. Entonces, hace parte de la escritura profética. Por eso en el versículo 26
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas Isso tudo faz parte das escrituras proféticas. componen. La palabra profética está compuesta de palabras del Antiguo Testamento y la palabra actual de la presente, ¿verdad?, que estaba siendo hablado por los apóstoles. Todo esto hace parte de las escrituras proféticas. A palavra profética Según el mandamiento del Dios eterno, esta palabra profética es para que todo viene por el mandamiento de Dios en nuestra palabra. Es la voz de comando de Dios. La palabra profética es la voz de comando de Dios para la iglesia. mas aqui é para ¿Para qué? todas as nações. Hay una función para la obediencia por fe entre todas las naciones. Porque si fuese solamente del Antiguo Testamento, era para la nación de Israel, pero aquí es para todas las naciones. La obediencia a la fe entre todas las naciones. Entonces, la escritura profética no es solo las profecías del Antiguo Testamento, sino las palabras proféticas del Nuevo Testamento. Tiene una función, tiene un objetivo. Es obediencia por fe entre todas las gentes, las naciones. No sé si quedó claro. Por isso hoje de manhã Dios quiere obediencia. na questão Dios quiere comandar. Dios quiere gobernar. Y le cabe a usted obedecer. Por eso, hoy a la mañana, yo enfaticé un poco en la cuestión de la regencia, en la cuestión de la batuta, ¿verdad? e quando tudo está debaixo, ¿Quién creó este universo? tudo está funciona, né? Dios creó este universo. ¿Es verdad? Todo É uma coisa estaba bajo su gobierno. Y cuando todo está bajo su comando, cuando todo funciona bajo su dominio, todo es algo armonioso, todo funciona en orden y tiene paz. ¿No es así? Solo que igual a Deus, ele não en un determinado punto, el ángel Lucifer se creyó muy capaz y terminó pecando. lançou para a terra. El orgullo entró en su corazón, él quería ser igual a Dios, él no quiso obedecer a la regencia de Dios. Él entonces se desconectó de Dios, Dios lo lanzó a la tierra y él llevó un tercio de los ángeles. Entonces en este universo, una parte del universo se rebeló juntamente con Satanás y salió de la regencia de Dios. Y todo lo que sale de la regencia de Dios entra en un desorden, entra en un caos. Por isso Deus teve que julgar a terra. Y él también influenció Era tão bonita, mas la rebelión también de las criaturas preadámicas, porque en aquel tiempo aún Adán no había sido creado. Por eso Dios tuvo que juzgar la tierra. La tierra fue juzgada de una manera tan bella, tan linda, pero estaba sin forma y vacía. Génesis capítulo 1, versículo 2. Sin forma y vacía significa ¿qué cosa? Caótica, confusa. Se torna una confusión. Cuando no hay regencia, hay una confusión. Cuando no hay regencia, todo es vacío, no tiene contenido. Usted se imagine una orquesta sin maestro de orquesta. ¿Usted puede imaginarse o no? Muchos músicos aquí, cuando no hay una regencia, un regente, se torna una confusión. ¿No es así? Todo tocas desafinado, en el tiempo incorrecto, todo se torna una confusión. No hay nada más irritante a nuestros oídos cuando no hay armonía en la música. Entonces el universo se tornó así. Entonces Dios resuelve crear la tierra, restaurando todo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y el hombre fue creado. Y Dios entonces quería restaurar toda esta situación de parte del universo que está caótica
está confusa y Dios quería también restaurar en el hombre el gobierno de todas las cosas, pero Satanás sabía de esto, se anticipó y a través de la serpiente hizo con que el hombre escogiese el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y ustedes saben que cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios que le dijo para que no coma del árbol de conocimiento del bien y del mal, y ellos comieron, ellos iban a morir, ellos desobedecieron, y por la desobediencia de un solo hombre, Romanos capítulo 5, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte entró, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron. Hermanos, la humanidad se sumergió en una confusión y en un caos. Este es el mundo que nosotros vivimos y Satanás se tornó el príncipe de este mundo. Él es quien rige, no es Dios quien rige. Él es quien rige todas las cosas. Dios quiere restaurar esta tierra, su regencia, su gobierno. Él quiere traer el orden nuevamente. ¿Y quién está usando para esto? Es la iglesia. Pero infelizmente, en estos 2000 años de historia de la iglesia, muchos en la iglesia fueron engañados también. Satanás tiene una capacidad, el diablo tiene una capacidad de seducir al hombre, de engañar al hombre. En Apocalipsis capítulo 12, allí en la versión King James actualizada dice, él tiene una capacidad de engañar a todo el mundo. Él consigue engañar a todo el mundo. Y la iglesia cayó también en su engaño y se sumergió en 19 siglos de degradación. Pero gracias a Dios llegó nuestra oportunidad. El Señor quiere volver a regir su iglesia, gobernar su iglesia, dar dirección. ¿No es así? ¿Y cómo Dios gobierna la iglesia nuevamente? ¿Cómo Dios da orden? ¿Cómo Dios rige? ¿Cómo Dios domina? A través de la palabra. La batuta de Él es la palabra. La regencia de Él está en la palabra. Por eso, hermanos, por eso comencé este mensaje hablando de la importancia de la presente verdad. La importancia de la palabra profética. Dios va a restaurar este universo a través de la palabra. Oh Señor Jesús. Vamos a continuar. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, Capítulo 9, versículo 6. quanto leva os mares, e tudo quanto Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellas. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermanos, Dios es quien creó todas estas cosas. Y Dios creó los cielos con todo su ejército. Dios creó la tierra con todo lo que hay en ella. Dios creó los mares y todo lo que hay en los mares. Dios entonces preserva a todos con vida. Hermanos, si Dios hubiese abandonado desde la rebelión de Satanás y desde la caída de Adán, hermanos, nosotros estaríamos todos perdidos. Justamente porque Dios tiene esperanza de restaurar su gobierno nuevamente, su reino nuevamente. Y en esta vez es la misión de la iglesia, predicar el evangelio del reino. Dios tiene esperanza, por eso que Él no abandonó su creación. Ustedes ya se imaginaron, si Dios abandonase su creación, Él no preservaría ninguna vida y ninguna vida sobreviviría. Dios aún está dándote aire para respirar. produz maior parte do oxigênio que você respira, certo? ¿Eh? E quem
a través de los microorganismos de los océanos, água dos mares é salgada. los fitoplancton, a partir del oxígeno que usted respira. ¿Y Vai lá para a nuvem, quién te da agua para beber? ¿Quién te da agua para beber? El agua de los mares es salado, no se puede beber. Dios hace con que se evapore, ¿no es así? Vaya, forme una nube y una nube va en un lugar y cae. comercializando, né? Mas a água Deus dá. Cae en forma de lluvia o nieve y este agua es potable para el hombre. El hombre bebe el agua y el agua viene gratis. Usted paga el agua Você sabia que en la botella porque alguien la embotelló y lo comercializa, pero el agua es gratis. El oxígeno también. Y usted come el alimento que Dios da. Entonces, Dios no nos abandonó. Ustedes sabían que en este universo, después de la caída del hombre, en este mundo en que vivimos, si Dios no cuidase aún para el mantenimiento de estas vidas que Dios preserva, hermanos, este mundo, él entraría en un proceso físico llamado de entropía. ¿Quién sabe de este término? tudo vai entrando Entropía. ¿Qué es entropía? né? Esse é o processo de Es un proceso depois da queda de, do homem. Tudo, por exemplo, de un deterioro normal. Va deteriorándose sin usted hacer nada. Todo va entrando en más confusión, más caos. Este es el proceso de este mundo después de la caída del hombre. Por ejemplo, en una casa abandonada. No necesita suceder muchas cosas. Si usted deja una casa, abandona una casa por 10 años, esa casa está toda arruinada. Usted compra un auto 0 kilómetros y deja en su garage por 10 años, nunca usó. Está deteriorándose, es entropía. Entonces, este universo no tuviese Dios, todo entraría en entropía, pero Dios aún está preservando la vida. Gracias a Dios, porque Él tiene esperanza de hacernos aquellos que van a luchar por su reino, traer de regreso su regencia. Amén. Daniel 4, ya leí esto. Daniel 4, en una de las slides ya leí. O en Belo Horizonte también, creo que ya hablé. Daniel 4, a fim de que conheçam os viventes, versículo 17. conheçam todos os seres vivos. Nós precisamos conhecer isso. Que o Altíssimo La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes, conozcan todos los seres vivientes. Tenemos que conocer esto, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y Él, a quien Él quiere, lo da y constituye sobre Él el más bajo de los hombres. Esta palabra fue dada a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Él era un emperador del imperio más fuerte del mundo. Todo lo que él podía hacerse, él podía hacerlo. Pero Dios quiso hacerle entender que Él está sobre él. Dios hizo con que él se tornase como un animal para un día despertarse y reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre todo. En el versículo 25, la segunda parte. Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiera. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que conozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh Señor Jesús, vamos a continuar. Vamos también para fala o Senhor o que Zacarías 12:1. fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele.
profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Quiere decir, el Señor es aquel que creó los cielos. Él fundó la tierra. Él es quien creó el espíritu dentro del hombre, porque es por medio del espíritu del hombre es que Dios va a habitar y Dios va a dominar la tierra y los cielos por medio del hombre que permite que Dios habite. En otras palabras, Dios quiere a través del hombre volver a ser el regente de este universo. ¿Está bien? Isaías 66, 1 y 2. Ustedes ya están más que conocedores. Entonces, ya voy directo a Hechos 7:49. Hechos 7:49. Versículo 48. Y si bien el Altísimo no habita en el templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Y qué lugar Dios quiere habitar? Dios quiere habitar en aquel que es humilde y quebrantado de corazón. Por tanto, hermanos, el Señor es... ¿Por qué Él quiere habitar en aquellos que son humildes y arrepentidos de corazón? Porque Él consigue regir, Él consigue obediencia. Con simplicidad, Dios comienza ahora usted con este instrumento, Él consigue regir esta gran orquesta. Por eso, hermanos, Dios es quien mantiene todas las cosas, manteniendo en orden. Aún tenemos la misericordia de Dios. Proverbios. Quem estava falando aqui é a sabedoria, do versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com Versículo 22. El Señor me poseía en el inicio de sus obras, antes de sus obras más antiguas. Quien estaba hablando aquí era la sabiduría en el versículo 2. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. El Señor me poseía a Cristo, que Él es la sabiduría de Dios. Desde la eternidad fue establecida, desde el principio, antes del comienzo de la tierra, antes que haya abismos, yo nací, antes de haber fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen confirmados, antes de haber arroyos. Quiere decir, Dios creó todas estas cosas por medio de Cristo. Montes, abismos. Cuando habla de abismos son océanos, fuentes cargadas de agua. Son agua potable en la tierra. Dios proveyó todo esto para que el hombre pueda vivir. Aunque los montes, antes que los montes fuesen firmados, yo nací. Aún Él no había hecho la tierra, ni siquiera al principio del polvo del mundo. Cuando Él preparaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el horizonte sobre la faz del abismo, también cuando afirmaban las nubes de arriba, cuando establecía las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, yo estaba con Él, yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Hermanos, ¿quién es quien creó todo esto de una manera tan perfecta? ¿Quién es que rige para que todo funcione? ¿Por qué hay nubes? ¿Por qué hay nubes? No es justamente para que usted pueda sobrevivir. Sin nubes usted no tiene agua potable. Las nubes están formadas ¿por qué? Por la evaporación de las aguas.
principalmente toda la superficie de los océanos. Evaporan, agua salada no se puede beber, pero cuando se evapora, la sal no sube y queda acumulada en las nubes, y Dios es quien da el camino para las nubes, trayendo las nubes hacia nosotros. Usted ya pensó, las nubes son los tanques de agua. Están suspendidas en los cielos, no necesitan columnas, no necesitan acero, alambre de acero colgándolas. No, son cajas, tanques de agua, cargando toneladas de agua. Dios es quien hizo esto. Si Dios no hubiese hecho esto, usted moriría porque si no tiene agua para beber. Si Dios no hubiese creado el oxígeno, usted no tiene aire para respirar, ¿no es verdad? No voy a gastar mucho tiempo en esto. ¿Quién es el regente de este universo, hermanos? ¿Cómo usted puede decir, cómo alguien puede decir no hay Dios? Dios es quien hizo todo y Dios mantiene todo en funcionamiento. ¿Por qué? Dios hizo con que los gases o el agua líquido, los gases, cuando es calentado, más caliente, el peso específico disminuye. ¿Usted sabía esto? ¿Sabían esto o no? Amir. Usted no estuvo en esa clase, ¿no? Cuando usted tiene un tanque de agua, cuando usted calienta el agua caliente es más leve que el agua fría. El agua caliente sube. Si usted quiere aprovechar el agua caliente, quite el agua de arriba, porque el agua caliente sube y el agua fría queda abajo. ¿Por qué? Porque el agua caliente tiene una densidad menor, más leve, y el agua fría tiene una densidad mayor y desciende. Y usted va a preguntar, ¿por qué Dios hizo esto? Si no hiciese esto, hermanos, los océanos quedarían estáticos, no se moverían. ¿Ustedes perciben o no? Justamente porque la diferencia de temperatura, el agua sube y baja y crea con las corrientes marítimas. Se mueven las aguas. Si no hay movimiento de aguas, los peces morirían, no tendrían alimento. Y si el aire no estuviese funcionando este fenómeno, aire más caliente sube, aire más frío desciende, también no habría movimiento del aire. Hoy nosotros tenemos movimientos del aire, tenemos viento, sube para allá, sube para acá. Hay el camino que el viento hace. Todo esto gracias a qué, hermanos? Gracias a este fenómeno físico. ¿Quién hizo todo esto, Amir? Fue el Señor quien hizo todo esto. Yo estoy citando solo las cosas bien básicas. Yo en la comunión con los hermanos, los cooperadores, usted ya prestó atención en el versículo 29, cuando ponía al mar su límite para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Solo este fenómeno ustedes tienen que dar gracias a Dios. Las olas del mar siempre terminan cerca de la tierra, en la playa o en la costa, ¿no es así? El agua del mar. Y el agua del mar está en constante movimiento por causa de la marea y por causa de las olas, ¿no es así? Y el agua del mar, hermanos, tiene una energía enorme, enorme. Nadie puede detener el poder del agua del mar. Nadie con nosotros ingenieros, cuando hacemos obras marítimas, hay lugares que el mar invade la tierra y va comiendo la tierra, y va comiendo la tierra, y para proteger la tierra, y yo estudié esto, usted tiene que hacer vigas de objetos de concreto, piedra, rocas. Usted forma dentro del mar, abre para quebrar un poco las olas del mar, para no invadir más.
pero difícilmente usted consigue retenerlo. Con mucho sacrificio lo consigue, porque la energía de las aguas es muy grande, termina comiendo la tierra. Ahora, imagínense ustedes con esta ola del mar. ¿Por qué en la playa? Por exemplo, El mar no dia de no chuva, invade más la né, tierra. a água desce Es montanha que, abaixo, ¿quién, não quién, cria uma erosão com a força da quién água, né? E como é para la que isso energía de las olas del mar? Por ejemplo, mais? O en homem el día de constrói lluvia, dissipadores de energia. el agua desciende montañas hacia abajo, no crea una erosión con la fuerza del agua. ¿Y cómo usted detiene esta energía del agua para que no venga más? El hombre construye escaleras disipadoras de energía para que el agua, por ejemplo, Itaipú no tiene un vertedero. De vez en cuando el agua sube mucho, ellos abren este vertedero y cuando desciende, el agua no hace así y sube. Ellos crean con concreto un piso, el que hace disipar la energía y arriba y abajo disipa la energía y cae en piedras, en rocas. ¿Por qué? Porque la energía del agua es muy difícil disiparla. ¿Y cómo usted va a retener el agua del mar entre el mar y la tierra? Dios es fabuloso, hermano. La energía del agua es tan grande del mar. Dios coloca en la playa los granos de arena. Usted nunca pensó en esto, ¿no? El grano de arena en la arena es solo para que usted jugar a hacer castillo de arena. La arena es para disipar la energía del agua del mar. Las arenas están sueltas. Grano golpeándose con grano va disipando la energía. Por eso no avanza más que aquello. Ustedes no están concordando. Vamos a ver, Juan 38:8. Job 38:8. Quando eu pus as nuvens por vestidura, tá? Versículo 10. Quando eu lhe tracei ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? e não mais Cuando puse yo nube por vestidura suya. orgulho das tuas Versículo 10. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué puso Dios para retener las olas del mar? Jeremías 5:22. não temereis diante de mim Jeremías 5:22. a areia Oh para Señor limite Jesús. do mar, limite perpétuo que ele não traspassará? A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Si se levantare tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. Dios es quien puso la arena. Quiere decir, de aquí en adelante usted no puede entrar. Usted va a disipar toda su energía en la arena del mar. ¿Quién hace esto, hermanos? Es Dios. Pero si Dios es capaz de hacer esto, hermanos, Él no es capaz ahora, a través de nosotros, la iglesia, de restaurar esta regencia. Batuta faz o quê? ¿Qué es batuta? Batuta marca ¿Para qué sirve la batuta? o tempo. Batuta puede ser el director de orquesta o un instrumento que él usa para regir. ¿La batuta qué hace? Né? Ele mostra Él marca el ritmo. emoções, Ella marca el compás, toda, todos el tiempo, la intensidad, ¿no es verdad? Y con sus manos, con sus gestos, Él muestra también las emociones, también muestra la regencia, todo irmãos, é para Deus. el ser del director de orquesta está allí
en producir una buena orquesta, un buen resultado. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra y el hombre con su espíritu que está en él. Hermanos, es para que Dios domine sobre todo. Por eso, hermanos, ¿cuál es la voluntad eterna? ¿Cuál es la voluntad de Dios? como as da terra. Los adolescentes saben. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por isso, irmãos, Deus quer produzir Cristo encabezar sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. ¿Qué es Cristo encabezar? Regencia, regencia. Por eso, hermanos, Dios quiere producir obediencia por fe. ¿Qué Dios está haciendo con nosotros a través de la palabra profética? Él está consiguiendo gobernar, Él está consiguiendo hacer su obra. Su obra está siendo ejecutada por medio de su palabra. Oh Señor Jesús, y por fin, 1:4. Havendo Deus dos porciones más de la Biblia y voy a terminar. muitas Hebreos capítulo 1. profetas, nesses últimos dias nos falou Hebreos a capítulo quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 1 universo. al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces estos dos versículos, el autor de Hebreo quiso decir, la palabra de Dios es quien manda, quien rige. ¿Está bien? ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Somos nós para não receber. Él es el regente, Él es quien sustenta. La palabra de su poder sustenta todas las cosas. Hermanos, la palabra es su regencia, la palabra es su dominio, la palabra es su gobierno. ¿Quién somos nosotros para no respetar esto? Señor Jesús. Entonces, después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tan superior a los ángeles como cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y Hebreos 11, 1 al 3, allí dice, A fé es pues la fe. traz Yo voy a leer elemento de Deus. de la manera que yo expliqué otras veces. La fe es la sustantificación de la sustancia de Dios. Torna real para você. La fe Então, a fé objetiva, trae aquele elemento el da fé, elemento se de torna Dios, sua experiência, la sustancia de se torna Dios, sua realidade. para dentro de su fe subjetiva, sustantificado. Dios se torna real para usted. Entonces la fe objetiva, aquel elemento de la fe se torna su experiencia, se torna su realidad. Entonces la fe hace este trabajo, trae la sustantificación de Dios que viene por la palabra. Entonces, as coisas, né? porque por ella alcanzaron bien testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces miren, las cosas, Vou terminar essa el universo fue formado por la palabra de Dios. El universo visible, fue formado por la palabra de Dios y por la fe nosotros conseguimos tener acceso a las cosas de Dios. Voy a terminar este mensaje con Colosenses capítulo 1. Vamos a ver Colosenses 1. transportou para o reino Señor Jesús. do governo, no qual temos a redenção, a Colosenses 1, pecados. versículo 13. É a imagem do Deus invisível, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, cuestión de gobierno, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir, Él es el primero de la creación y todo fue creado por medio de Él. ¿Está bien? quer principados, quer
porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué? Para Él gobernar, regir. Todo está bajo su regencia. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Quiere decir, antes de crear todo, Él está allí. Sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. Él es antes de todas las cosas. Pero aquí, hermanos, hay una parte muy preciosa. En Él, todo subsiste. En Él, todo subsiste. Esta palabra subsistir, yo hablé varias veces en el pasado, es sunistao. Sunistaos en griego, ¿qué significa? Significa establecer, colocar, juntar, unir todas las partes en un todo. ¿Qué es una orquesta? ¿Qué hace el director de orquesta? Él consigue unir todas las partes en un todo. Dios está haciendo esto. Por eso, hermanos, nosotros estamos cada vez más percibiendo que la unidad está siendo producida entre nosotros. La unanimidad está siendo producida entre nosotros. La armonía está sucediendo entre nosotros. Porque Dios está consiguiendo unir a través de Cristo, unir cada parte, cada instrumento, cada miembro. Él está regiendo, Él está teniendo gobierno. Y para Él poder regir, tiene que tener obediencia. Maestro es quien tiene la autoridad de regir, mandar a usted comenzar en la hora correcta. Usted toca al final, todo de acuerdo con su voluntad. Hermanos, es esto que Dios está haciendo entre nosotros. Usted tiene corazón de traer al Señor de regreso. Entonces vamos a darle a Él esta orquesta afinada, esta orquesta que le obedece a Él. ¿Y obedece cómo? ¿Cómo nosotros oímos su voz? Por la palabra. Es por la palabra que Él gobierna. Es por la palabra que Él hace la regencia. Es por la palabra, por el comando de la palabra que nosotros entendemos cuándo entrar y comenzar. Hago esto o hago aquello o no hago nada. Es por la palabra de Dios es que Dios ejecuta su voluntad. Amén, hermanos. Es esto que quería hablar con ustedes. Vamos a darle al Señor este universo siendo el regente de todo. Amén.